Ya, esto, no sé si lo ven ahí. Sí, profe, se ve. Ya. Sí, se ve. Miren, esto del temario por la unidad de ondas, que para nosotros es como la última que debiésemos ver. Este, esto más o menos de qué se trata. Mira. Hay, bueno, unidad onda de planeta azul, de vida y cultura hídrica, eh, conciencia ambiental. ¿Ya? Ahora, bueno, si uno realmente lo relaciona con ondas, estamos hablando de primero medio nomás. ¿Mm? Así es que lo que... Miren, les voy a leer un poquito. Con enfoque interdisciplinario centrado en química, física, biología, clima, geografía y arte, que serían como lo transversal. Se introduce la vida como el resultado sinérgico de las interacciones del agua en sus diferentes estados. O sea, la vida, o sea, el agua como elemento fundamental dentro del desarrollo, evolución, inicio, desarrollo, evolución de la vida como la conocemos, a vida orgánica, ¿cierto? Eh, Introducción. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, hay esta parte, no es que, bueno, dice introducción, pero es que son solo los temas. ¿Qué es el agua? Características físico-químicas, moleculares básicas. O sea, esto podría quedar para algo, o sea, la física es transversal a la química y la biología, por ejemplo. ¿No? Así que no, podríamos usarlo como tema. O sea, ustedes podrían basarse en qué es el agua y generar una pequeña actividad relacionada con esa pregunta. También, ¿es un elemento de vida? Claro que sí, porque las propiedades físicas del agua permiten XX. ¿Es un recurso o un patrimonio escaso? Bueno, esto ya se pone como más generalizado, ¿cierto? Es como hablar de geografía o de cuencas hidrográficas, cosas así. Em, ¿Dónde está el agua en nuestro planeta? La hidrosfera, atmósfera, criósfera, ciclo del agua. O sea, eso, lo que pasa es que todos estos temas son transversales, entonces aquí podemos tocar algunos. ¿Ya? Agua en estado líquido, punto triple del agua, por ejemplo. Agua en estado gaseoso, agua en estado sólido. ¿Qué propiedades físicas tiene el agua cuando es líquida, gaseosa o sólida? ¿Cómo cambian estas? ¿Ah? Si es que cambian. El ciclo del agua. Bueno, el ciclo del agua, como todos los ciclos, está asociado a características propias de la física del planeta. ¿Ya? O sea, estamos hablando un poco de geología. Onda. 2. De vida y cultura hídrica, con enfoque en lo mismo. ¿Ah? Está más relacionado con un poco más sociológico, ¿cierto? Pero tiene que ver con lo pedagógico también. El agua y el origen de la vida en la Tierra y otros planetas. Esto es física, ¿no? Eh, Astrofísica, básicamente. Eh, la vida en el agua. Nosotros podemos generar, no una actividad tal vez de que vamos a hacer un experimento ni realizar una actividad evaluada, pero puede ser una actividad que cuente datos históricos o datos actuales, datos modernos de la búsqueda de vida en otros planetas, porque ¿qué es lo que buscamos cuando buscamos vida en otros lugares fuera de la Tierra? Buscamos planetas que estén a cierta distancia del Sol, de una estrella, que la estrella en proporción a la nuestra sea en proporción a la nuestra, digo, y que la distancia también esté en proporción para que genere una atmósfera. Lo otro que buscamos es agua, agua congelada, agua en estado sólido, líquido, gaseoso. Eh, sí, Matías. Profe, una pregunta así de curioso, ¿no? ¿Y usted cree que así a futuro se pueda llegar así como a tener vida humana en otro planeta? Así como instalarse así a vivir. Porque igual yo lo veo así como
que a veces he pensado como cosas que se ven en las películas, están pasando así con el tiempo, así de películas antiguas, así que ya están pasando, no sé, yo el otro día estaba viendo un reportaje de que salió el primer auto que ya vuela, así, pero oficial, se Claro. puede trasladar, entonces yo dije, ya entonces están pasando estas cosas y quizá en un futuro igual se pueda y tener vida humana en otro planeta. Claro, vida humana, sí, pues. O sea, va a tener que ser de todas maneras, porque nuestro Sol está sentenciado a la muerte, como todas las estrellas. ¿Mm? Entonces, nuestro Sol está a la mitad de su vida. Por lo tanto, le queda la mitad. Claro, son millones de años, pero de todas formas, tiene que pasar, porque si es que queremos prevalecer como especie, si no, estamos condenados a la muerte nomás. Así que, como usted dice, tiene que pasar. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Difícil. Ahora, de todas formas, lo que se busca ahora es tratar de buscar agua en otros planetas y vida también, ¿ah? Vida microscópica. Nosotros, por ejemplo, o sea, el universo observable y la búsqueda de vida en el universo observable para el ser humano es porque nosotros hemos observado hasta cierta distancia. ¿Ah? El universo tiene como 14.000 millones de años de antigüedad, o de vida, podríamos decir. ¿Ya? Eh, Nosotros hemos observado hasta cierta distancia. Se ha tratado de observar lo más profundo que se pueda. Cuando tú observas profundo en el espacio, lo que estás haciendo es observando el pasado. Entonces, si llegas a observar a 13.000, 13.500 millones de años en distancia años luz, puede ser, entonces lo que veríamos sería el origen del universo. Porque esa luz del origen del universo, de las primeras estrellas, todavía no llega a la Tierra. Viene viajando todavía porque está muy lejos. Entonces, bueno, el ser humano observa hasta donde puede, con la tecnología que hay. Pero obviamente que si buscamos vida, es lo mismo que ustedes vayan a la playa y saquen un vaso con agua de mar. O sea, se meten un poquito a la orilla, sacan un vaso con agua y miran adentro y dicen, aquí no hay vida porque no saqué ningún pez, no hay ningún pez nadando aquí. Pero ustedes entienden que eso no es así porque el mar está lleno de peces. Entonces, más o menos lo mismo. Nosotros observamos y decimos, oye, no hay vida porque no veo nada especial. Pero no tiene nada que ver, no significa que no haya vida, sino que no la hemos observado nomás. Me cambié de acá. Bueno, pero ya. Entonces, bueno, esos son datos que ustedes pueden generar como puede ser un afiche, una infografía de datos curiosos o datos eh, más modernos o de lo más frontera que se pueda. ¿Ya? Buscando información, la vida en el agua, adaptaciones de los organismos para vivir fuera del agua, o sea, se entiende que la vida orgánica debiese partir en el agua, como se supone que partió acá en la Tierra. Así que por lo tanto desde el agua emigró a la Tierra, o fuera del agua por lo menos. El agua en la evolución de los seres vivos, claro, porque el agua, ¿qué es lo que pasó? Las primeras formas de vida bajo el agua generaron CO2, oxígeno, otros gases, y bueno, esos gases en algún momento tienen que escapar del agua y salen a la atmósfera, y empezaron a generar la atmósfera, porque antes la Tierra estaba cubierta de agua, ¿sí? Cuando hubo una atmósfera más o menos aceptable, entonces formas de vida empezaron a salir del agua para poder, ya más orgánicas, ¿cierto? Eh, más completa, para poder tener otra forma de vida, y se empezó a generar la vida terrestre. ¿Mm? Así que el agua forjadora de la biodiversidad, el agua y el futuro de la vida silvestre, el agua y los diversos ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos. O sea, ¿qué pasa con el agua en la actualidad? ¿Cuáles son los problemas? Podríamos llevarlo a un problema, el problema de la sequía en general, bueno, Chile también, el cambio climático, etcétera.
¿ya? Interacciones, cultura forjada en el agua, cómo los pueblos se originan en base o en torno al agua. Obviamente que todo pueblo, desde la antigüedad hasta hoy en día, antiguamente los pueblos se asentaban cerca de las fuentes de agua, y hoy día, bueno, no tanto porque el agua se puede trasladar, pero todo ese traslado del agua necesita o se basa en principios físicos, tanto químicos, biológicos, pero también físicos de el movimiento de las aguas, etcétera. Recursos social y bienestar, esto es más pedagógico, puede ser. Uso y tecnologías del agua, metodologías y uso del agua en la historia. El agua es usado siempre como movimiento, ¿cierto? Como generar fuerza, mover los molinos. Eh, entonces hay una interacción física también. No es necesario que hagamos una actividad como, ya, desarrollen este ejercicio o hagan esta tarea, sino también puede ser una actividad de, como les digo, de mostrar videos, de hacer, a lo mejor hacer algo distinto, entretenido. Eh, bueno, la ciencia no tiene por qué ser, no tiene que ser entretenida para que le guste a la gente, ¿cierto? Tiene que ser divulgadora, que es distinto. Ahí es donde la gente se empieza a entretener. Actividades económicas que dependen del agua. ¿Cómo tratamos el agua? Tratamientos del agua, bueno, eso también. Hay muchos tratamientos eh, físicos, físico-químicos que se usan para tratar el agua, para que nosotros podamos beber el agua. Otra agua que se usa, ¿por qué se forman las capas en las teteras, los hervidores? Esas capas se les dice de sarro, pero en el fondo son precipitados, ¿cierto? Precipitados de sales inorgánicas, de calcio, magnesio y otras, ¿no? ¿Por qué se trata el agua? ¿Qué métodos físicos existen para tratar el agua? Hay métodos por ejemplo, hay plantas de tratamiento de agua, son lagos artificiales en otros países donde el agua se pasa por un tratamiento químico no muy intensivo para no dañar mucho el ambiente y después se pasa a una especie de piscina gigante con distintas capas de tierras, arenas, arenillas. Entonces, toda esa piscina gigante después se transforma como en un lago, donde hay peces, hay, qué sé yo. Entonces, en la superficie viven peces, cisnes, patos, vida orgánica más pequeña, insectos. eh, y después esa misma agua va filtrando y abajo sale agua, se entiende potable, ¿ya? Obviamente que no se va a usar para beber, pero se puede usar para regadío. Es un tratamiento físico, no necesita productos químicos. Y se puede agregar lo que nosotros conocemos acá en Chile como maleza. Hay mucha maleza que son vida vegetal, que elimina mosquitos, absorbe malos olores, una serie de cosas. Bueno, son tratamientos mucho más ecológicos. ¿Cómo tratamos el agua? Ah, ya, eso lo leí, ¿cierto? Y ciencia ambiental. Ya esta parte también nos compete. El antropoceno, degradación y contaminación. Eh, Contribución humana. Antropo eh, tiene que ver con el ser humano, ¿cierto? Es la era del ser humano, cómo el ser humano contribuye a la degradación y la contaminación de las fuentes de agua. La asociación con actividades económicas, impactos en la salud, asociado a la contaminación, la degradación de las aguas. ¿Existen métodos físicos que nos permitan contribuir a mejorar eso? O generar conciencia. Si vamos a hacer, por ejemplo, si ustedes quieren generar una actividad para estudiantes de básica, no es necesario que hagan una actividad de resuelva vamos a ver hoy día vectores, por decir algo. Entonces, calculemos el vector que tiene que ver con la contaminación del agua. No, ¿para qué? Pues sí, puede ser una actividad de mostrarle a los estudiantes distintas formas de cómo se contamina el agua y también la solución, cómo podemos evitar eso. Crear conciencia, ¿cierto? Cambio climático y proyecciones, reportes actualizados de evidencia de cambio climático, bueno, está interesante. Y el mundo, Chile y el mundo, proyección al 2100. Imagínense, los chinos planifican al año 3000, o sea,
aquí dice proyección al 2100. O sea, si los chinos están planificando el año 3000 es porque ellos entienden que van a vivir hasta esa época. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como país para proyectarnos, por ejemplo? ¿O cómo se proyectan ustedes? ¿Han pensado alguna vez qué va a pasar en el 2100? No vamos a estar vivos, pero ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, si es que vamos a tener? Y si no tenemos, igual. ¿Mm? Somos parte de una sociedad, no somos entes individuales que viven nuestra vida y da lo mismo el resto. Muchas veces pensamos así, a veces con fundamento, ¿cierto? Porque decimos, bueno, ¿cómo la gente puede ser así o así? Pero también tenemos que pensar en que somos parte del medio ambiente, no somos nada en realidad en nuestra vida en la Tierra, desde el ser humano, desde que es ser humano, desde que es ser humano hasta hoy, en comparación con los años que tiene la Tierra, es como un pestañeo de usted en su vida. O sea, no es nada, ¿no? Pero de todas formas estamos impactando. Riesgo asociado al agua, ¿verdad? Riesgo como combinación de exposición, azar y sensibilidad frente a eventos meteorológicos. Claro, los aluviones, qué pasa con los desplazamientos de tierra, inundaciones, sequías, cambio climático, obviamente. Resiliencia, ¿verdad? Opciones de adaptación, mitigación, o sea, ¿cómo nos adaptamos entonces? Ya si esta cuestión es así, ¿qué hacemos? Soluciones basadas en la naturaleza o el conocimiento ancestral, como se trabaja en otros países. Acción y planificación como ciudadanía. Bueno, en otros países, por ejemplo, hoy día se trabaja la agricultura ancestral, ¿cierto? Que es bueno, ya la primera agricultura la primera agricultura fue con pesticidas y todo, mejorar la calidad del producto y apurar la fisiología de la planta. Después se dieron cuenta que eso era antinatural, entonces pasemos a lo orgánico. No usemos pesticidas, pero sí apuremos la fisiología. Ahora es la agricultura ancestral, como lo hacían antes los pueblos antiguos. Por ejemplo, en América, los pueblos antiguos, antes de la llegada de los españoles y todo ese desastre, eh, los pueblos latinoamericanos, o sea, americanos, mejor dicho, plantaban distintos productos juntos, por decir, no sé, el maíz con la papa, con el ajo y la cebolla, porque eran sinérgicos. La cebolla eliminaba ciertos insectos que le hacían mal al maíz. El maíz tenía otra característica que le daba sombra, por ejemplo, a otros que necesitaban sombra, y así crecían todos en no me recuerdo, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre de ese tipo de agricultura, pero eso es ancestral, ¿se fijan? Entonces muchos países lo hacen así ahora. Pero el problema es, bueno, el problema tiene que ver también con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, en otros países, si tú eres agricultor, tienes que estudiar para ser agricultor. No es una cosa que ahí está la tierra y vea usted qué hace, si es que quiere siembra papas, si es que quiere siembra. Está basado en leyes, tienes que estudiar. Si tú lo estudias y no te haces cargo de la tierra en otros países, te dan un cierto tiempo. Si no lo haces, el Estado toma tu tierra, la trabaja y te da la mitad de las ganancias y la otra mitad queda al Estado. Pero para hacerte cargo de la tierra tienes que estar certificado, ¿no? Entonces no es un juego, porque la tierra es un bien de todos, ¿no? Bueno, conclusiones: ¿son los humanos los dueños del agua en el planeta? Agua y conflicto socioambiental. ¿Necesitamos una nueva cultura del agua? Bueno, aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? Guía pedagógica de comprensión de un tema específico, instrumento de evaluación de un tema específico, guía de ejercicios prácticos de experimentación, guía de observación del medio ambiente y desarrollo de actividades con personas en el entorno local, o sea, sacar algo a la calle tal vez, una muestra, juego o actividades para ser utilizadas en casa con la familia. Igual tiene que estar asociado a ciertos objetivos, ¿ya? Objetivos específicos, por ejemplo, acá, esto está chiquitito, ¿no? Relacionar y utilizar el Museo del Agua con experiencias didácticas para la
fondos de investigación o innovación en la Universidad O'Higgins a partir del trabajo con recursos que son parte del plan de estudio de las carreras. O sea, estamos dentro de ese objetivo, ¿cierto? Vincular las carreras, identificar los cursos, sistematizar. Bueno, esa parte ya está bien. Establecer el museo como espacio de desarrollo docente para estudiantes y de pedagogía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aportar con algo. ¿Ya? Ese algo no puede ser un algo así como, ya, puede ser una guía y mañana la presento. Tiene que ser algo que esté bien hecho. Por eso que la idea es que yo les hablo de esto ahora y ustedes lo entregan a fin de semestre. ¿Ya? Igual la rúbrica la quiero revisar con la persona que va a ser ayudante, por eso no la he subido todavía, con la persona que va a ser ayudante, porque bueno, esa persona también va a revisar esto y también quiero ver algunos temas de los objetivos. Pero todavía no sé quién va a ser el ayudante o la ayudante. A lo mejor nadie quiere ser ayudante físico, no sé, pero no he visto a nadie todavía que esté postulando. Así que por eso estoy esperando un poquito, ¿sí? Pero más o menos eso es. Estos son objetivos específicos, pero vamos, ustedes, dentro del plan de estudio de física, en la parte de ondas, sobre todo la de primero medio, y también tenemos en la básica que ya se llama ciencias naturales, ¿sí? Hay que buscar un objetivo que esté asociado con lo que usted quiere hacer, ¿ya? Aunque sea un objetivo bien general, porque los objetivos de aprendizaje ustedes saben que son súper generales, y uno como docente crea los objetivos de clase o específicos para cierta clase. Entonces, esto tiene que estar asociado a una cierta clase, pero bajo un paraguas de un objetivo, digamos, más grande. ¿Ya? Y también les voy a dejar una... ¿Qué es lo que... a ver, un paso a paso, eso, ¿ya? No quiero decir también que lo hagan como yo quiero, no. Solo un paso a paso por si alguien se siente como medio como perdido de cómo empiezo, cómo termino, ¿ya? Eso. Eso es lo que hay que hacer en general. Entonces, esos son los temas. Igual son hartos temas, hay harto donde elegir. Aquí están bien generalizados porque es como un punteo de los temas, ¿no? Pero tiene que ver con las ondas, ¿ya? Eso, ¿qué les parece? Está interesante el tema como para empezar a investigar y Sí, a mí igual me gustó el tema, profe, lo encontré súper interesante. El tema del agua y todo lo Ya, que podemos trabajar con qué ello. bueno, qué bueno, porque la idea es que, bueno, lo que yo entiendo del Museo del Agua es que es ser un poco precursores de tanto divulgar las problemáticas asociadas a ciertas disciplinas, como también las posibles soluciones. Nosotros con pedagogía lo que tenemos que hacer, además de asociar una problemática, o más de una tal vez, a, a- a la, a la ciencia, a la física y la matemática, ¿por qué no? ¿No? ¿Cierto? Ustedes pueden mezclar aquí matemática, física, no hay problema, ¿ya? Es dar una solución. La solución puede venir del punto de vista técnico, nosotros no somos expertos, pero también podemos dar soluciones desde el punto de vista pedagógico. Y eso está dado por divulgar información, crear conciencia, generar estudios de casos o problemas que estén asociados a problemáticas reales, ¿cierto? En el marco de la buena enseñanza, se pide, se le solicita que usted, ojalá todas las actividades que haga estén asociadas a realidades de los estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí hay que buscar la manera. Y del resto viene de la creatividad de ustedes, ¿ya? Yo les puedo decir, mira, se puede hacer así, así, pero yo creo, a esta altura, yo creo que ustedes ya han hecho guías de aprendizaje, han hecho actividades asociadas a, por ejemplo, alguna clase, generar un experimento, una divulgación, un material, un afiche. Supongo que eso ya lo han trabajado.
Entonces, ese camino está un poquito más recorrido. Lo que hay que hacer ahora es asociarlo al agua, no perdiendo de vista la física. O sea, no yéndonos tanto a la química, a la biología, porque no nos compete, ¿cierto? Puede que esté asociado. Hay muchos experimentos que se pueden hacer con el agua entretenidos, para niños sobre todo. Yo creo que ahí está el foco, crear conciencia en los niños y, bueno, adolescentes también. Pero el adolescente, hay que llegar más profundo en el adolescente, ¿cierto? Como que todas las cosas un poco a la edad de los 13 años, los 18, le resbalan muchas cosas. Pero cuando es niño o niña, es distinto cuando creamos conciencia porque ya llega con una idea distinta a la adolescencia. En la adolescencia, el adolescente, ¿cierto? Adolece, ¿cierto? O sea, le faltan muchas cosas por madurar. Está definiéndose sexualmente, como persona, como ser humano también. Y toda la problemática de la adolescencia, ustedes ya sabrán de eso. Entonces, claro, le preocupan muchas cosas que entonces no le impacta tanto a veces muchas. Entonces hay que llegar más profundo o hay que ir a cosas que despierten hagan clic en la cabeza. Ya, eso era. Continuamos. Hoy día vamos a ver vectores y movimiento rectilíneo uniforme. Pero me voy a devolver un poquito. Bueno, la verdad que no pude grabar la clase todavía. Pretendo hacerlo hoy día en la tarde. La clase de, ¿cómo se llama eso? De recuperación. Porque tuve que hacer en mi colegio, o sea, en realidad tuve que hacer estas cosas. Todos tenemos problemas, a veces son problemas muy... Uno dice, bueno, ¿cómo pasan las cosas? Pero por eso, así que yo creo que ahora en la tardecita la grabo, ¿ya? La voy a grabar como continuación de esto, entonces voy a continuar con lo anterior. Y lo anterior era... aquí me había pedido otra guía de análisis dimensional. Yo subí unas, pero ejercicio resuelto, no sé si lo vio. No sé si le han echado una miradita a la punta anterior. Sí, profe, al menos yo sí la vi, la que subió. Ya. Y la punta en general le han echado una miradita. Como está muy difícil. Más o menos. Mire, cuando yo le digo estudio de unidades de medida, análisis dimensional, vectores, todo eso es iniciar con la física, ¿sí? O sea, cualquier curso de física que vaya usted a trabajar, a dictar o a ayudar o qué sé yo, parte con eso. No puede no partir con eso porque está basado o sea, todo lo que viene después está basado en ese conocimiento. Así que vale la pena analizarlo, ¿ya? Decía yo que... ya, aquí. Entonces, bueno, voy a sacar un poquito mi cámara para que esta cosa no se vaya a pegar. Se pegue igual, pero no se pegue tanto. Y cualquier cosita me van preguntando. Bueno, miren, acá esto vamos a ver hoy día. Vectores, ¿sí? Todo apunta obviamente que son los que ustedes van a tener ahí. Movimiento rectilíneo uniforme. Cada clase tiene un apunte, donde vamos a ir explicando lo mismo, pero es importante que lo vamos desarrollando un poco también acá. Movimiento rectilíneo uniforme y después, no creo que hoy día, pero movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, ese movimiento con aceleración. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Es como la típica que en la enseñanza media. Yo me acuerdo que lo vi hartas veces en la media, como que era lo único que veíamos. El movimiento, sí, pues. Es que
también depende mucho de dónde estudiamos, porque en los liceos que son humanistas científicos, HC, estos liceos le dan harto, bueno, movimiento al movimiento, la cinemática, después la dinámica, fuerza, trabajo, potencia, energía, y después, en tercero y cuarto medio, Giovanni. Sí que, eso que igual yo estudié en un científico humanista y lo que es física, al menos profundizaba mucho en el electivo. Claro, el En electivo. lo que es la malla normal, llegábamos hasta ondas. Empezamos con Claro. movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, Mm, movimiento circular, movimiento angular, esas cosas. Terminamos viendo mm, eso en movimiento y al final después pasamos a onda, a luz y claro, a claro, ondas de sonido. claro. La luz, el sonido, eh, que son las que explican básicamente las propiedades de onda, ¿cierto? Claro, y después se pasa al electivo y se profundiza más también en movimiento, puede ser, física rotacional de la partícula, eh, cálculo de torque, estática, y después, no, después también, ¿qué es lo que se hacía también? Hidrostática, eh, termodinámica, electricidad, eh, en general, ¿cierto? Bueno, habíamos dicho entonces que habían teníamos las magnitudes, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Vamos a poner hoy día la fecha. Hoy estamos a 7 de septiembre. Me da por poner agosto. 7 de septiembre. Magnitudes. Y las magnitudes podían ser ¿de qué tipo? Bueno, habían fundamentales y derivadas. Bueno, y ahí en las fundamentales, ¿cuáles teníamos? No, no lo voy a colocar. Bueno, lo voy a colocar aquí. Fundamentales, ¿cuáles teníamos? Las tres típicas o básicas. Masa, longitud y tiempo. Ya, longitud, masa, tiempo. Y las derivadas, bueno, ahí podíamos tener varias. Teníamos unidades de área, de volumen, de densidad, puede ser de velocidad, de aceleración, de fuerza, etcétera. ¿Sí? Así que, bueno, si queríamos hacer un análisis de las dimensiones, entonces teníamos que tener claridad respecto de estas mismas magnitudes. Es decir, si decíamos que como dijo ahí, longitud va a ser L, y así la vamos a trabajar, ¿cierto? La masa va a ser M. Y el tiempo T. Esta no es la unidad de medida, ¿cierto? Bueno, y si decíamos entonces área, área. ¿Cuáles son las unidades de área? ¿Se acuerdan? El área es, o uno dice, no sé, un área de 52, Unidades cuadradas. ya, metros cuadrados, por ejemplo, ¿cierto? Metro es longitud, así que las dimensiones de área van a ser longitud, pero al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué más pusimos ahí? Volumen, parece. Volumen. El volumen, 10 metros cúbicos. Metros cúbicos. Metro es longitud, así que la unidad de volumen es longitud al cubo. ¿Ya?
la densidad, pongámosla como ρ. Dígame. ¿O escribió? Masa partido en volumen, escribieron en el chat. Ah, gracias, gracias. Muy bien, ¿eh? La densidad es la masa m partido por el volumen, vamos a ponerlo así para no mezclar. Y la masa se mide en, bueno, ya sabemos que es masa, ¿cierto? Debía haberlo escrito, ¿eh? Masa partido por volumen. Ahí, masa partido por volumen. Y la masa entendemos que puede ser, no sé, kilogramos. Y el volumen ya sabemos que puede ser metro cúbico. Entonces el kilogramo es unidad de masa, m, y el volumen unidad de longitud al cubo. Y esto nosotros generalmente lo escribimos como algo lineal. Ahí. ¿Ya? Bueno, ahí estamos haciendo un análisis dimensional. Dimensional. ¿Ya? Velocidad. Voy a escribir velocidad. La velocidad es en términos escalares, la distancia partida por el Tiempo. tiempo. La distancia se puede medir en metros, el tiempo en segundos. Metros es unidad de longitud, segundo unidad de tiempo. Dimensionalmente, entonces sería LT a la menos 1. Ya, ¿me entienden esa parte? Sí. La Perfecto. magnitud de la... La magnitud nos permite hacer el análisis dimensional para, en el fondo, establecer ya sea la forma de medir algo o la forma, me refiero a la manera, a la expresión matemática o la fórmula, ¿cierto? O comprobar si una fórmula es dimensionalmente correcta y que por lo tanto se puede utilizar. Entonces, decíamos, bueno, anteriormente, si tenemos una magnitud física A es una magnitud física, ¿cierto? A su vez, A en ese paréntesis corresponde a la dimensión de esa magnitud. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar ahí. Si tenemos que A es la magnitud, luego A en paréntesis es la dimensión. ¿Ya? O sea, aquí estábamos analizando las magnitudes para poder después hacer un análisis dimensional. Pero el análisis dimensional lo vamos a colocar dentro de este paréntesis. ¿Por qué? Porque pasa que hay cierta operatoria que se puede hacer con esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si X corresponde al tiempo, ¿ya? Entonces, esta X es la magnitud, pero X en paréntesis corresponde a la dimensión, ¿ya? Por decir algo. Como habíamos dicho anteriormente, si por ejemplo, si V es la velocidad, entonces V en paréntesis es la dimensión de esa velocidad, que ya habíamos dicho LT a la menos 1, ¿cierto? Ahí está. Entonces, por ejemplo, si F es la fuerza, según la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a ¿qué? Masa por aceleración. Ya, muy bien. Entonces aquí decimos, si F es la fuerza y A es la longitud, por decir algo, ¿sí? Entonces, encontrar las dimensiones
de z. Siento que z es f por a cuadrado. Entonces, mirándola, ¿cuáles serían las dimensiones de z? Bueno, compañero dijo por ahí, la fuerza es masa por aceleración. Vamos a hacer esta parte, ¿cierto? Ahí. Entonces, bueno, la m es la masa. Y las unidades de masa, o al tiro las dimensiones de masa son m, nada más, ¿cierto? A es la aceleración. Y la aceleración, esto es solamente porque estoy acordándome de la fórmula, no tiene que ver con esa A de ahí, ¿ya? Tal vez la voy a poner hay un vector ya para que se diferencie. Las unidades de aceleración, no me acuerdo de las dimensiones de aceleración, no me acuerdo. Coloquemos, Era supongamos que no me acuerdo. longitud por tiempo a la Ahí, menos 2. ya, muy bien. Muy bien, ya. Si el que no se acuerde, la aceleración es, por ejemplo, metros partido por segundo cuadrado. Entonces esto debe ser, si es metros, es longitud. Y si es segundos cuadrados, es tiempo al cuadrado. Pero yo lo escribo como dijo el compañero, longitud por tiempo a la menos 2. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Voy a seguir más abajito. Voy a tratar de mover esto. Ahí. ¿Qué quiere decir entonces? Que, por lo tanto, las dimensiones de la fuerza van a ser m masa por la aceleración, lt a la menos 2. Perfecto. Eso de la fuerza, mlt a la menos 2. Así que me devuelvo. Las dimensiones de z van a ser z igual a f. Ya sé lo que es f, m, l, t a la menos 2. Y a, ¿qué es lo que era a? Según el ejercicio, a era longitud. Y aquí la a está al cuadrado. Entonces, colocamos acá al ladito. Si a es longitud, entonces a cuadrado va a ser l cuadrado, ¿cierto? Así que por lo tanto, aquí está el producto entre f y a cuadrado. Así que ya tengo f. Y ahora escribo a, que es l cuadrado. Por lo tanto, las dimensiones de z van a ser masa, longitud elevado a 1 y acá elevado a 2, entonces sería elevado a 3. Y tiempo a la menos 2. Ya, ¿se entiende? Sí, profe, Más o está menos. claro. Ya. Bueno. Em, 10 cuarto. Ya, entonces vamos al recreo de 10 minutos. ¿Sí? Porque ya me pasé. 11:07, 11:17. Y volvemos. Recreo de 10 minutos, ¿ya? Por si acaso. Ahí, como no me dicen nada, entonces. Pero vamos al recreo, ¿ya?
Bien, seguimos. Entonces, ya, teníamos esas dimensiones. Una cosa importante es decir que si una fórmula física en este caso, es correcta, bueno, cualquier fórmula, si una fórmula es correcta, entonces todos los términos que componen la fórmula son dimensionalmente iguales. O sea, por ejemplo, como decía por ahí en los ejemplos, teníamos W igual a X más Y más Z. Eso significa que las dimensiones de W son iguales a las dimensiones de X, igual a las dimensiones de Y, igual a la dimensión de Z. Ya para analizarla dimensionalmente respecto a sus magnitudes. Entonces, si la fórmula física es correcta, todas sus dimensiones son iguales. Esto es son unas reglas que tienen que haber como para poder trabajar esto, ¿ya? Y que, bueno, en el fondo le dan claridad a esto. Si tenemos, por ejemplo, a b cuadrado más c partido en d, entonces eso quiere decir que dimensionalmente analizado, las dimensiones de a son las mismas dimensiones de b cuadrado y las mismas dimensiones que c partido en d. ¿Ya? Eso, fíjense que está en suma. Si estuviera en producto, tendríamos que hacer el cálculo, ¿no? ¿Ya? Otra cosa importante, si tenemos, por ejemplo, hay una propiedad de los números y los ángulos en general. O sea, los ángulos, las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas y cualquier número que tengamos en una expresión, una fórmula o una expresión física o matemática. Entonces, los ángulos, las funciones trigonométricas, logarítmicas, o otro número, son adimensionales. Así que, como son adimensionales, por ejemplo, si en una expresión tenemos menos 32, por decir menos 32 grados Fahrenheit, dimensionalmente eso es, para nosotros va a corresponder a 1. ¿Ya? No nos importa el número como tal. Si tenemos pi en una fórmula, eso corresponde a 1. Si tenemos, no sé, logaritmo de 20, eso corresponde a 1. ¿Ya? Entonces, todo lo que sea numérico, ya sean ángulos, funciones, logarítmicos, trigonométricos, logarítmicos, o números propiamente tal, grados, son adimensionales para nosotros. Entonces, ejemplo, parece que aquí se va a acabar la hoja, ¿cierto? Encontremos las dimensiones de K. Las dimensiones de K, ¿ya? Que está dada por esta expresión. P por B más Q. Y sabemos que dimensionalmente es correcta. Y vamos a decir que P es la presión y B el volumen. V es el volumen, vamos a decir. ¿Cuáles serían las dimensiones entonces? Vamos a colocar otro por acá. Encontremos también las dimensiones de K.
para esta expresión? Ahí. Vamos a decir que M es la masa. Bueno, ahí. Quedó pegadito. M es la masa. Y G es aceleración de gravedad. Bien. ¿Cómo lo hacemos ahí? Pueden hacerlo en su cuadernito ahí, tranquilo. Bueno, vamos a decir que, bueno, ya sabemos que el volumen es L cubo, ¿cierto? A la presión le vamos a colocar, hay varias formas de medir presión, ¿eh? En general se hace, bueno, PSI se dice, ¿cierto? Presión en sistema internacional. Bar, atmósferas, milímetros de mercurio, kilogramos fuerza partido por centímetro o metro cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a usar esas, kilogramos fuerza. Entonces sería atmósfera, ya no, démosle este valor. M, vamos a usar masa partido por longitud por tiempo al cuadrado. Ya, ahí tenemos las unidades, ¿ya? Las dimensiones. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuáles serían las dimensiones de K? Por acá. Vamos a dar acá. Masa. Masa es M, ¿cierto? M. Aceleración de gravedad. Bueno, es una aceleración, ¿cierto? Así que es longitud partido por el tiempo al cuadrado. Pero, bueno, sí, partido por el tiempo al cuadrado. Y ahora sí. ¿Cuáles serían las unidades de K? Bueno, a lo mejor la pregunta es, ¿cuánto vale Q? ¿Importa saber cuánto vale Q? No realmente. No importa, ¿cierto? Da lo mismo. ¿Por qué? Porque nos dijeron que ambas ecuaciones eran dimensionalmente correctas. Tanto esa de ahí como esta de aquí. Así que por lo tanto, las dimensiones de K son las mismas dimensiones de presión por volumen. Y las mismas dimensiones de Q. Así que con que obtenga las dimensiones de alguno de estos, puedo obtener las dimensiones de todas. Acá lo mismo. Las dimensiones de K son las mismas dimensiones de 12. 12 es un valor numérico. Las dimensiones de mg y de las dimensiones de logaritmo de, ¿cuánto era? De 5. ¿Listo? Sigamos acá. Dimensiones de K. Presión por volumen. Bueno, ahí está presión M partido por L, o sea, por L a la menos 1, partido por T cuadrado, o sea, T a la menos 2. Por volumen, por LQ. Entonces, ¿importan las dimensiones de Q? No importa porque si tengo una, voy a tener las de todos, o de todas. Así que, finalmente, las dimensiones de K se reducen a las dimensiones de P por B, las cuales son M,
L a la menos 1, L elevado a 3 sería L elevado a 2. T a la menos 2. Ahí está. Por este otro lado, las dimensiones de K, tenemos que analizarla. 2 es un número, así que es adimensional. A lo mismo que el logaritmo de 5. Entonces solamente nos quedan las dimensiones de mg, masa por aceleración de gravedad, que serían m por L por T a la menos 2. ¿Estamos? Sí, profe, quedó claro. Ya. Hay otras propiedades ya que tienen que ver con los exponentes. En las ecuaciones dimensionales, ¿sí? Entonces, dimensionalmente, los exponentes, dimensionalmente, siempre son números. Entonces, y por lo tanto, son iguales a 1. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos x es igual a c elevado a k por f, ¿qué significa eso? Que el exponente k por f pasa a ser un número y por tanto es 1. ¿Ya? Si tenemos z igual a más b elevado a mn, entonces mn o m por n es un número y pasa a ser 1. Se consideran los exponentes como números. ¿Ya? En el caso de los ángulos, las funciones trigonométricas, se aplica a esta propiedad del número, se aplica a los ángulos. Bueno, estos siempre son números, ¿cierto? Por ello la dimensión del ángulo es 1. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tengo igual c seno de ABX, eso significa que ABX es igual a 1. ¿Ya? Si tenemos coseno de alfa t más gamma, entonces alfa t más gamma, bueno, ahí lo dibujé mal, es 1. Bueno, y eso nos permite obtener un valor para, por ejemplo, para x, que sería 1 partido por AB, o obtener un valor para f, que sería 1 partido por k, por decir algo, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, bueno, no sigamos con las reglas porque nos vamos a demorar. La suma, ¿cierto? Se entiende suma y resta. Tenemos ahí dimensionalmente la suma y la resta. Solo se puede sumar o restar magnitudes de la misma especie, ¿cierto? El resultado de esa operación va a ser también una magnitud de la misma especie. O sea, si yo tengo masa más masa, tiene que ser masa. No puede ser 2 masas. ¿Ya? Porque no nos interesan las cantidades, nos interesa la dimensión. ¿Ah? O sea, aquí, por ejemplo, usted puede tener 2 kilos más 3 kilos y usted puede decir, oye, eso es 5 kilos, 5m. No importa, lo que me interesa es la dimensión de esto. ¿Ya? Si tengo, por ejemplo, tiempo menos tiempo, eso es tiempo. ¿Ya? Bueno, es un poco raro, uno pensará, bueno, ¿por qué? Tanto sumar o restar, el resultado tiene que ser en la misma dimensión. En la misma dimensión. ¿Mm? Bueno, es como que yo dijera, no sé, 7 segundos menos 1 segundo, 6 segundos. Pero uno podría decir
1 segundo menos 1 segundo, 0 segundos, igual es tiempo. ¿Ya? Porque está dentro de una dimensión. ¿Qué más? Para que avancemos en eso. Yo creo que por ahí andamos. Un poquito para... Ay, quiero bajar esto. Por ahí, ya. Vamos a ver. Vamos a escribir aquí. Ejemplo. Si la velocidad del sonido en un gas... Bueno, ¿cuánto es la velocidad del sonido en el aire? Más o menos. No se acuerdan. El sonido viaja 3 cuadras y media por segundo. ¿Cuánto es eso más o menos? Como lo hacía Newton para medir el sonido, lo hacía con un péndulo. Donde trabajaba en el Trinity College, en esos pasillos largos, se producía un eco. Se dio cuenta. Y él hacía sonar entonces soltaba un péndulo cuando hacía sonar un artefacto que emitía un sonido que generaba un eco, y entonces cuando él escuchaba el eco, veía cuántas veces el péndulo oscilaba o cuánto se demoraba en oscilar, calculaba. Y por ahí llegó a un cierto valor de la velocidad del sonido. Bueno, si la velocidad del sonido en un gas depende de la presión P y de la velocidad del sonido, vamos a llamarle V. ¿Ya? En un gas depende de la presión P y de la densidad D del mismo gas. Y además tiene la siguiente expresión. Vamos a decir V igual a Px dI. Entonces, encontrar la fórmula para determinar la velocidad del sonido en un gas. En ese mismo gas, o en cualquier gas. Ya. Entonces, bueno, le vamos a dar unos datitos. Esa es la V de velocidad, me quedó muy grande. Velocidad, las dimensiones de velocidad, ¿cuáles son? Distancia partido por tiempo. Ya, longitud por... Por tabla menos 1. Ya, perfecto. Dimensiones de presión, habíamos dado anteriormente, dijimos que era masa, distancia de longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. Dimensiones de densidad, incluso las dijo un compañero. Masa partido por longitud al cubo. Muy bien. Siempre la escribimos lineal, entonces sería masa por longitud a la menos 3. Ya, listo. Hágalo entonces. Para empezar, esta es la parte importante.
Me va a dar unos minutitos para que lo haga, ¿ya? A lo mejor lo hicieron, no me acuerdo si esto estaba no. Voy a ir de a poquito yo a ver si ustedes van comparando, ¿ya? En el chat igual le puse la respuesta, profe. ¿Por qué no me está sonando entonces? Perfecto. ¿Quién fue Giovanni? Rodrigo Espinosa. Muy bien. Muy bien. Qué rápido. ¿Y el resto también? Ya. O alguien que escriba que no lo pudo hacer. Karen sí. Jorge, Giovanni, Rodrigo. Ya. Ya. Bueno, no sé si no, el resto escriba nomás en el chat, por último, si quiere decir su micrófono. Bueno, como decíamos, súper. Oye, ¿y quién lo hizo ya, lo tiene desarrollado ya, de los que ya llegaron a respuesta?
Bueno, velocidad, presión, densidad, producto. Aquí el problema de esto es que no conocemos X ni Y, ¿cierto? Ese es el problema de esto. Conocemos las dimensiones de velocidad, que serían, que las escribimos ahí. L T a la menos 1. Las de presión también. M, L menos 1, T a la menos 2. Bueno, todo esto es dimensional. Partimos de que es dimensionalmente correcto, ¿cierto? O sea, entendemos de que lo que hay que hacer es buscar la fórmula. Eso es, ¿cierto? Esa es la pregunta, encontrar la fórmula. Sí. Entonces, esto está elevado a X y la D era M, L a la menos 3, está elevado a Y. Eso es. Como está potencia de una potencia, se puede entonces, voy a dejar de escribir estos paréntesis, ¿ya? Entonces nos queda mx, L a la menos X y T a la menos 2X, ¿cierto? Por un lado. Hay que escribirlo, porque si no se va a confundir con el otro. Acá tenemos m elevado a i, L a la menos 3i. Y ahí está todo lo que pudimos desarrollar. Este lo dejamos tal cual. Aquí podemos, bueno, multiplicación de potencia de igual base. Se conserva la base, se multiplica, se suman los exponentes. X más y. L sería menos X menos 3i. Y T menos 2X. Ahí sí. Ya, como estamos buscando una fórmula que sea dimensionalmente correcta, tendríamos que hacerla correcta en dimensiones. O sea que las dimensiones de acá tendrían que ser las mismas dimensiones de acá. El problema es que aquí tenemos masa, longitud y tiempo. Y acá tenemos longitud y tiempo. Nos falta la masa. ¿Cómo hacemos aparecer la masa ahí? Porque si yo multiplico por m, voy a tener que multiplicar por m aquí y por m acá. Y yo quiero que aparezca la masa nomás. Ya sé que las dimensiones de aquí son correctas. O por lo menos estas son las que están. ¿Ya? Pero es que ¿cómo va a aparecer la masa? El deseo para poder devolverme. Por si acaso, Giovanni. al menos como lo desarrollé yo, igualé los exponentes con X e Y haciendo ecuaciones, un sistema de ecuaciones, y la masa la puedo colocar como m elevado a 0, ya que m elevado a 0 va a ser 1 y simplemente es una multiplicación. Multiplicar por 1. Muy bien. Giovanni va a tener que dedicarse a la física. ¿Dije Giovanni o no? Sí. ¿Quién? Rodrigo Espinosa. Ah, colocó un 1. Muy bien. Excelente. Ya, como decía entonces el compañero, o los compañeros, colocamos un 1. Y lo vamos a colocar de la forma m elevado a 0. ¿Sí? Entonces aquí agregamos m elevado a 0. Que es lo mismo que colocar 1. Ya. Y como dijo el compañero, aquí hacemos un sistema de ecuaciones, pero bueno, usted puede hacer un sistema, puede igualarme, porque aquí tiene masa, longitud y tiempo. Masa, longitud y tiempo. Entonces, aquí podemos hacer una relación de las dimensiones de masa, de longitud y de tiempo. Ya que estamos buscando una fórmula que sea dimensionalmente correcta.
como todas tienen la misma base, podemos quedarnos solos con los exponentes, ¿cierto? O sea, aquí podemos decir que 0 es igual a x más y. Aquí podríamos decir que 1 es igual a menos x menos 3y. Y aquí podríamos decir que menos 1 es igual a menos 2x. ¿Ya? Y de aquí, supongo que de aquí, de alguna saldrá el valor de x y de y, ¿no es cierto? El de la primera, de aquí, bueno, x, podríamos despejar x, ¿cierto? O y da lo mismo. A ver si la y, entonces me queda y igual a menos x. Por ahí. De esta de aquí, no, esta está más fácil. X podría ser menos 1 partido por menos 2, que sería un medio. Y como y es menos x, entonces ya sería menos un medio. Ah, súper. Ya. Y la fórmula original era que la velocidad era P, P elevado a X D elevado a I. Y eso nos va a quedar como P elevado a un medio, que nos dio X, por D elevado a menos un medio, que nos da Y. Y eso entonces nos queda como... los dos están elevados a un medio, así que podemos colocarlo dentro de una raíz de P partido en D. Porque como este es negativo, va a quedar abajito. Y ahí está la fórmula. La velocidad del sonido en un gas es la raíz cuadrada de la presión partido por la densidad del gas. Súper. Oye, ya, bueno, no, es que aquí hay otros del campo. Vamos a hacerlo después. Vamos acá. Vectores. Bueno, mira, aquí está la parte teórica. Y la parte teórica se puede resumir en poquitos pasos, ¿ya? Pero igual es bueno echarle una miradita una vez nomás, ¿ya? Después el resto ya es solucionar. ¿Qué es un vector? Bueno, se puede decir ahí, como dice, es un ente matemático. Un vector es una a ver, ¿cómo lo podríamos definir? Una expresión matemática, algunos dicen que son una figura, otros dicen que es una recta, que es una flecha, una línea, un cuerpo matemático. Bueno, el vector es, yo diría, es como para mí es un instrumento matemático, así como el punto, como la recta, como el plano, se representa por medio de un segmento, pero que nos sirve en matemática y en la matemática más aplicada, ¿cierto?, en la física, para un poco solucionar problemas que tienen que ver con que tienen asociada no solo un valor numérico y una unidad de medida, sino que además del valor numérico y la unidad de medida tienen asociado dirección y sentido. Y esa dirección y ese sentido no son triviales, ¿cierto? Al contrario, son muy importantes porque permiten que podamos obtener resultados precisos sobre situaciones que son aplicables en la vida, no vamos a decir cotidiana tal vez, pero sí
el mundo real, ¿ya? Lo más exacto posible. Entonces, un vector se representa mediante un segmento de recta orientado, o sea, va hacia cierto lugar donde yo quiero que vaya, que es una flecha en el fondo, el que está ahí, vector A. ¿Mm? Tiene siempre tres elementos muy importantes: módulo, dirección y sentido. El módulo, ¿se acuerdan del módulo? Que en matemáticas siempre lo calculamos cuando calculamos distancia entre dos puntos. Un vector se representa mediante una letra, siempre mayúscula, puede ser minúscula también, con una flecha sobre él. Entonces, hay varios vectores bien conocidos en física. Son los vectores de, por ejemplo, vector posición, vector velocidad, vector aceleración, vector fuerza, por nombrar algo, ¿cierto? Entonces, con esto hacemos un análisis vectorial. Bueno, aquí el vector, este segmento que está con la punta de flecha, no es una línea cualquiera, ¿cierto? Tiene que tener una punta de flecha, porque eso me dice hacia dónde está orientado. También el vector tiene unidades de medida, me refiero, perdón, o sea, hay formas de medir la longitud del vector, o más bien dicho, su módulo, ¿cierto? Su magnitud. Parte siempre de un punto acá de origen, punto de aplicación se le llama. Generalmente el punto de aplicación está dado por la intersección 0,0. Pero puede que parta de otro lugar también, no necesariamente necesita partir de ahí. Lo que pasa es que por conveniencia generalmente hacemos que los vectores partan de ahí para no tener que calcular la diferencia entre el punto final de la punta de flecha y el punto inicial. Aquí no es necesario hacerlo porque este es 0, 0. Pero cuando no parte del origen, entonces sí tenemos que hacer calcular esa distancia. Aquí, si ustedes se fijan en esta figura, el vector tiene una medida en X y tiene una medida en Y. ¿Sí? Y aquí abajito no está, pero el vector siempre forma un ángulo. En principio, uno trata siempre de que los ángulos sean respecto del eje X, del lado positivo del eje X. Pero puede que el vector esté orientado en cualquier dirección. Y en ese caso hay que tener ojo nomás hacia qué parte está orientado, ¿no? Para poder ver qué signos voy a usar o si voy a usar qué identidad trigonométrica me sirve. El vector siempre tendrá tres elementos: módulo, dirección y sentido. O módulo a veces se le dice también magnitud. El módulo es el tamaño o la longitud del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud que representa. O sea, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide? Para indicar el módulo en vector, colocamos el vector dentro de dos barras. Por ejemplo, módulo del vector A. Ahí está. Módulo, ¿cierto? Entonces es la dirección, es la magnitud de este vector, ¿ya? Bueno, aquí está bien fácil porque aquí tenemos 3, 4, entonces debiese medir 5 por Pitágoras. Dirección. Es la línea de acción del vector. Su orientación en el plano cartesiano se define mediante el ángulo que forma el vector con el semieje X positivo en posición normal. O sea, esta línea, este vector va por encima de una línea punteada aquí, imaginaria. Esa línea continúa para allá y viene desde acá del origen hacia abajo. Es una línea sobre la cual dibujamos el vector, ¿ya? Esa línea es la dirección. La dirección del vector puede tomar dirección
O sea, puede tomar cualquier dirección que quiera dentro de esa misma línea o dentro de otra, dependiendo hacia dónde se dibuje. ¿Ya? Esa dirección, esa orientación en el plano, aquí como dice, se define mediante el ángulo. O sea, es importante el ángulo que forma acá el vector. Voy a mostrar el ángulo. Uy, después lo dibujamos, ¿sí? Con el semieje X positivo en posición normal. Ya, esa es como la posición más adecuada. A este ángulo lo llamaremos θ. Por ejemplo, la dirección del vector A se define por el ángulo θ igual a 37. O sea, aquí abajito hay un ángulo de 37. ¿Ya? Calculable según los catetos acá, o podríamos decir cateto opuesto, cateto adyacente, o sea, opuesto y adyacente, se puede calcular ese ángulo. ¿Ya? El sentido se representa mediante la punta de la flecha. Ahí está. Indica hacia qué lado de la dirección o línea de acción actúa el vector. Porque el vector está en esta línea imaginaria que yo les dije, que le da la dirección, pero su sentido puede ser tal como está la punta de flecha hacia allá, positivo, o puede ser negativo, sobre la misma dirección. O sea, puede tener la misma dirección, pero distinto sentido. A eso me refiero. Entonces se representa gráficamente por la cabeza o la punta de la flecha. ¿Para qué sirven los vectores? Básicamente, nos permiten representar magnitudes vectoriales. ¿Qué son esas? Bueno, las que nombré anteriormente, donde nos importa, además del valor escalar, nos interesa la dirección y el sentido. Magnitud. Una magnitud, habíamos dicho, es todo aquello que se puede medir, ¿cierto? De acuerdo a su naturaleza, las magnitudes se clasifican en escalares y vectoriales. Las escalares son aquellas que quedan completamente definidas con un número calculado, digamos, su magnitud, calculada ya su magnitud, y la unidad de medida. ¿Qué es algo escalar? Una magnitud escalar. Una longitud, una masa, el tiempo, el trabajo, la densidad, la potencia, la energía, la carga eléctrica, el potencial eléctrico son valores escalares a temperatura. ¿Qué es una magnitud vectorial? Aquellas que se definen mediante sus módulos, pero además también es necesario conocer la dirección y el sentido y que esté plenamente definidas según eso. Vectores son desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, torque, impulso, cantidad de movimiento, intensidad de campo eléctrico, inducción magnética, entre otros. Los vectores permiten representar las magnitudes vectoriales y con ello fenómenos naturales, que es lo que yo les comentaba. Por ejemplo, la velocidad de un avión, la fuerza de una resortera, la inducción magnética de un motor, por ejemplo, la intensidad de campo que puede generar una cierta superficie, la diferencia de voltaje que se genera en los circuitos, etc. ¿Cómo se calcula el módulo? Bueno, el módulo habíamos dicho que queda entre este paréntesis como valor absoluto, ¿cierto? Así pareciera. Y el módulo de un vector, así en fácil, vamos a escribir así primero, va a ser la raíz cuadrada de sus componentes en x y en y al cuadrado cada una, la suma de ambas. ¿Ya? Fíjense que tiene una componente, este vector v, tiene una componente en x y tiene una componente en y, pero que está dibujada acá. ¿Para qué? Para poder dibujar un triángulo rectángulo. La componente en y es la misma de acá nomás, no hay diferencia, solamente que se dibuja acá. Y ahí se obtiene entonces el módulo del vector, ¿ya? O sea, por triángulo rectángulo, por Pitágoras en el fondo. Obtenemos el módulo, ¿ya? Pero para eso hay que conocer las componentes. Bueno, aquí si tenemos el vector A que estaba al principio, aquí está el punto 4,3. Su parte del punto 0,0
termina punta de flecha 4,3. Entonces en esa intersección me está diciendo que en X el vector mide 4 y que en Y el vector mide 3. Por lo tanto, puedo aplicar esta fórmula, X cuadrado más Y cuadrado, o en raíz cuadrada, o puedo decir fácilmente que el vector mide 5 porque tengo la relación pitagórica 3, 4, 5. Eso pasa en ese caso. ¿Ya? Ahí ya está calculado. ¿Cómo se calcula la dirección de un vector? Ya calculamos el módulo, ahora la dirección. La dirección de un vector se define mediante el ángulo θ, que está ahí. La dirección de un vector se puede calcular por la tangente del ángulo que forma el vector respecto de sus dos componentes, en X y en Y. Cateto opuesto partido por cateto adyacente. Y es el cateto opuesto, X es el cateto adyacente. Y ahí tenemos la tangente del ángulo. No es la única forma, ¿cierto? Aquí la misma dirección de este vector, este vector se llama vector A 4,3, así se llama. ¿Ya? Se puede calcular ahí. Ahora, bueno, aquí esto es para un poco acordarse porque seguramente se van a ir repitiendo algunos senos, cosenos que vamos a usar. Así que el ángulo de 37 porque tenemos la tangente del cateto opuesto, 3, partido por el cateto adyacente. La tangente del ángulo es cateto opuesto partido por cateto adyacente y nos da entonces por la razón arco tangente podemos obtener el valor del ángulo. Bueno, aquí tenemos producto de un vector por un escalar. ¿Ya? Para multiplicar vectores, sumar vectores, incluso si usted quiere restar vectores, hacer producto punto y producto cruz, que son los productos, digamos, de un entre vectores que se pueden hacer, hay ciertas reglas, ¿ya? Que hay que definir ahora. Pero ya son las 12, así que vamos a ir al cambio de... Esto sí es recreo. Entonces, 12:05, 12:20, volvemos. ¿Ya? Esta parte sí la dejo de grabar.